¿Ya te animaste a realizar un estudio cualitativo? Hoy vamos a hablar de uno de los primeros obstáculos en el camino, las preguntas. Si hablamos de un estudio cuantitativo, generalmente aquí buscamos una escala, algún instrumento ya validada y lo aplicamos. Y tal vez buscamos un instrumento para cada variable que queremos incluir en el estudio. Pero ahora, en un estudio cualitativo, hay muy pocos instrumentos, listas de preguntas, ya publicados. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a hablar hoy sobre cómo armamos esta lista de preguntas y cómo lo validamos. Y en vez de hablar de la teoría o de lo que solían hacer hace 15 años, vamos a hablar de ejemplos reales. Y de verdad hay algunas cosas que me sorprendieron. Voy a compartir pantalla y vemos los primeros ejemplos. Aquí en la revista de Psicoperspectivas tenemos un estudio sobre la participación de las familias en el contexto escolar. Lo que queremos ver hoy es especialmente en la sección de metodología, donde hablan de sus instrumentos. Aquí ya tienen un apartado especial justo sobre ello, y voy a ser un poquito más grande. Aquí mencionan que armaron una lista de preguntas, que al final 6 familias participaron en el estudio, entrevistas semiestructuradas, y hay una tabla donde comparan las preguntas utilizadas con 2 diferentes grupos de participantes. Tanto docentes como familias participaron. Y me gustó su forma de presentarlo. Tenemos 4 objetivos y para cada objetivo tenemos una pregunta para cada grupo. Una pregunta para los docentes, una pregunta para los miembros de familia. Y aquí tenemos tan solo 4 preguntas por cada grupo. Si ya están acostumbrados a instrumentos cuantitativos, tal vez les suene un poco extraño tener tan solo 4 preguntas. Y no es que todos los estudios cualitativos tienen tan pocas preguntas, pero sí es totalmente válido. Como una persona puede contestar durante varios minutos a cada una de esas preguntas y por supuesto podemos hacer algunas preguntas adicionales de seguimiento. A ver, ¿me podría contar un poquito más sobre qué quiere decir con esta frase? O ¿me podría dar un ejemplo o algo por el estilo? Con tan solo 4 preguntas, basta. Pero ojo, aquí no menciona por ningún lado cómo es que armaron esta lista. ¿De dónde viene? Solo menciona que, bueno, ellos, los miembros del equipo, lo armaron y por lo menos nos da la lista de preguntas aquí en una tabla. En ese segundo ejemplo, estamos hablando de la enfermería, especialmente en tiempos de COVID. Y si vamos a su sección de metodología, encontramos que solo tienen aquí en el artículo algunos ejemplos de las preguntas semiestructuradas. Un ejemplo es: ¿puede usted describirme su experiencia acerca de haber sido estigmatizado? Y de ahí mencionan cuestiones de sondeo. Es decir, para ir un poquito más profundo, tal vez si la persona, el participante, no me da toda la información que busco, puedo hacer preguntas como, por ejemplo, ¿puede usted explicar o aclarar aún más lo que quiere decir con esto? O ¿puede aportar usted un ejemplo? Eso es lo que encontramos, pero nada más. No hay una lista de todas las preguntas, simplemente un ejemplo de una pregunta general y unos ejemplos de cuestiones de sondeo. Nada más. Solo nos cuentan que duró en total alrededor de 50 minutos a 1 hora, al menos, y no tenemos mucha más información. Personalmente me gustaría ver por lo menos la lista de todas sus preguntas, pero este ejemplo nos indica que no es al 100% obligatorio para publicar en una revista indexada en Scopus. En este caso, tenemos los cambios en los hábitos alimentarios dentro de la pandemia. Y si vamos a su sección de metodología, encontramos que sí tenemos la tabla con todas sus preguntas y nos indica que un grupo de estudiantes de nutrición y dietética participaron en el estudio y es justo este equipo de estudiantes quienes elaboraron
esta lista de preguntas y nos indica que fue basada en la literatura respecto a ambientes alimentarios. Y tenemos una cita. Ahí es lo recomendable. Nos basamos en alguna teoría, es decir, no saco una pregunta del aire, a ver, se me ocurre preguntarles eso. No, mejor buscamos una teoría, tal vez es un artículo, un libro, alguna teoría donde plantea ciertas categorías que esperamos encontrar y intentamos armar unas preguntas que van relacionadas a cada categoría. En este caso, tenemos dos categorías grandes. Aquí cuéntanos acerca de tu rutina de alimentación antes de la pandemia y cuéntanos respecto a esta rutina y lugares donde accedías a alimentos. ¿Qué cambios en tus hábitos alimentarios has experimentado durante la pandemia y por qué? Miren, tenemos un antes de la pandemia y un después, o bueno, mejor dicho, durante la pandemia. ¿Qué cambió y por qué? Pero tenemos algunas preguntas adicionales si es que no nos dan toda la información. Preguntas como ¿a qué hora eran regularmente sus comidas? ¿O con quién comías tus comidas? Para el antes y ahora en tiempos de pandemia tenemos preguntas de seguimiento como ¿hay alimentos que has dejado de consumir? ¿Y por qué? Toda esa información está bien planteada aquí en esa tabla, pero no tenemos mucha información sobre cómo armaron esta lista, solo que se basaron en una teoría, nada más. Pero obviamente con eso basta para entrar en una revista Cielo y además esta revista también está indexada en Scopus. Aquí hablamos de la educación física y los cambios a través de la pandemia. En su sección de metodología encontramos categorías generales. 4 de ellos. El contexto del centro, programación y planificación, metodología utilizada en las clases, TF y evaluación. Nada más. No tenemos las preguntas específicas, ni sabemos de dónde sacaron esta lista de 4 temas. Y de cierta forma les entiendo. Ya no tienen una cantidad ilimitada de palabras y hay ciertas cosas que tenemos que cortar del artículo para entrar en las páginas que la revista nos da. Pero personalmente prefiero ver la lista de preguntas si es posible. Pero otro ejemplo que nos indica que no es obligatorio incluir toda su lista de preguntas. Por lo menos aquí tenemos temáticas que incluyeron en el estudio. Ahora en este ejemplo me gusta la información que incluyeron. Es un estudio longitudinal, interesante ¿ya? De uso de los smartphones celulares en educación superior. En su sección de metodología nos dan links, enlaces, a algunos puntos adicionales. Mencionan que sí es una plantilla semiestructurada ad hoc, que la gran mayoría son, es decir, armaron una lista de preguntas justo para este estudio. Pero miren cómo incluyen 2 anexos aquí en Figshare. Figshare es un lugar donde se puede compartir figuras, como su nombre sugiere, pero cualquier tipo de anexo que nos ve conveniente incluir en un artículo, pero que no podemos incluir en su totalidad dentro del texto del artículo, sino un enlace a otro archivo. Y aquí nos dan 2 cosas. Primero, su lista completa de preguntas con los datos identificativos y cada categoría. Aquí conocimiento, uso, importancia, beneficios y dificultades, formación. Todo ello con sus preguntas desglosadas. Y una recapitulación final. Pero además de esta lista de preguntas, nos da un anexo de cómo evaluaron sus preguntas. Es decir, su lista de preguntas pasó por un proceso de validación por juicio de expertos a través de 5 preguntas semiestructuradas también. Es decir, su proceso de validar su instrumento cualitativo fue también cualitativo. Eso me llamó la atención y me gustó su forma de hacerlo. Me parece una buena lista de preguntas que incluso nosotros podríamos utilizar en nuestros estudios, citando este artículo
y mostrando cómo validamos con juicio de expertos. Y me gusta su forma más abierta de hacer las preguntas porque yo he sido un juez para validar algunos instrumentos y si solo tengo una lista de opciones o una escala de Likert de 1 al 5 o algo así, es un poco difícil expresar todo lo que quiero decirles a veces. Entonces me gusta esta forma más abierta de dejarlo. A ver, ¿modificaría la redacción de alguna pregunta? Ahí, de frente puedo decir, miren, aquí el ítem número 3, creo que mejor lo cambiamos así y así. Y eso me parece bien. Y incluso nos da un espacio para otras sugerencias de mejora, observaciones y recomendaciones en general. Me parece una buena forma de validar un instrumento. Pero ya hemos visto en varios ejemplos que no es obligatorio pasar por este proceso de validación por juicio de expertos, porque hay otros artículos que no lo mencionan, entonces supongo que no lo han aplicado, y aún así sus artículos están publicados en Scopus. Pero aún así, creo que es un buen ejercicio validar nuestros instrumentos, en parte porque simplemente otro par de ojos puede darnos otra perspectiva. Ya nosotros podemos trabajar mucho en mi lista de preguntas, a ver, y para mí sí tiene sentido, pero cuando lo presento a otra persona, con otra perspectiva, me puede dar un consejo, algo que podría mejorarlo, y siempre es bueno buscar ese tipo de consejo adicional. Especialmente porque vamos a gastar mucho tiempo en este trabajo. Vamos a realizar entrevistas basadas en esta lista de preguntas y vamos a analizar los resultados y nos va a tomar un buen tiempo. Así que mejor tenemos el fundamento sólido desde el inicio. Ahora quiero ver algunos ejemplos en inglés, porque tal vez algunos están pensando, ya sí está en el mundo de habla hispana, pero ¿qué tal en el mundo de habla inglesa? Bueno, como yo soy tu amigo de habla inglesa, justo quiero ayudarles. Aquí tenemos un estudio en Buenos Aires sobre la perspectiva de los padres acerca de la alimentación, de leche materna. Si vamos a la sección de metodología, encontramos que no hay mucha información. Nos indica que las preguntas están detalladas en un anexo y nada más. Es todo lo que nos da sobre las preguntas. Nada de está basado en la teoría tal o fue validado por tal proceso. Simplemente que ya, aquí están. Si quieren verlos, las preguntas están en un anexo. Y sí, aquí están 5 preguntas aquí al final. Aunque la pregunta 4, por ejemplo, ya tiene dentro de ello unos 5 preguntas. Así que es un poco más que tan solo 5. Pero 5 grupos de preguntas, digamos. Me gusta que incluyeron toda la lista completa de preguntas aquí en un anexo. Me gustaría tener un poco más de información sobre cómo armaron esta lista de preguntas, pero por lo menos incluyen la lista completa. Y otro ejemplo de que no es necesario incluir toda la información de validación y todo lo demás. Con la lista de preguntas basta en este caso. Aquí tenemos perspectivas de pacientes con una cierta enfermedad en su proceso de rehabilitación. Y si vamos a su sección de metodología, en este caso creo que es uno de los más detallados que he visto. Aquí mencionan que este estudio es parte de un estudio más grande. Una idea interesante que deberíamos tomar en cuenta. A veces podemos juntar varios estudios relacionados en un estudio macro y así sacar varios artículos. Pero aquí mencionan que dentro de este proyecto más grande armaron una lista de preguntas que ya está disponible en un archivo adicional que se puede descargar y nos indican cómo lo validaron y cómo lo desarrollaron. Que es el guía de entrevista fue desarrollado en un equipo entre un grupo de expertos en metodología cualitativa y también dentro de miembros de un grupo de investigación en un instituto dedicado justo a la enfermedad que están estudiando. Y además incluyeron un grupo de representantes, por ejemplo, investigadores, neurólogos, dedicados a esa enfermedad e incluso pacientes con esta misma enfermedad. Se armaron todo un grupo
tanto de expertos en la metodología, como expertos en la enfermedad en sí, como incluso pacientes con la enfermedad, y en este grupo armaron su lista de preguntas. Eso me parece una forma genial de armarlo. Entiendo que no es siempre viable, ya hemos visto que no es obligatorio, pero me parece una muy buena forma de hacerlo porque tenemos varias diferentes perspectivas en una sola reunión. Y también mencionan cómo lo validaron. Aplicaron su lista de preguntas en 5 entrevistas. Solo para averiguar que se entiende bien cada pregunta, tener una idea de más o menos cuánto tiempo toma cada entrevista. Y en este caso, como estas primeras 5 personas no comentaron nada que hay que mejorar, es decir, para esos 5 participantes, sí, todo está bien, listo. Ahí siguen nomás con el estudio. Estos 5 ya están dentro de toda la data del estudio. Es decir, en este caso, con 5 participantes validaron el instrumento. Como no había ninguna modificación necesaria, todo está bien. Listo, seguimos nomás. Con estos 5 ya tenemos nuestros primeros 5 participantes y seguimos con cada vez más entrevistas. No tenemos que descartar esos primeros 5 porque ya ellos solo fueron para validar el instrumento. No, como el instrumento ya está todo ok, listo, seguimos con estos 5. Y de ahí nos indica cómo realizaron las entrevistas, todo fue grabada. Y esto más adelante vamos a ver y cuál es el siguiente paso después de terminar de aplicar las entrevistas. Ya tengo las grabaciones y ahora qué. Eso vamos a ver en un próximo video, así que no se olvide de suscribirse al canal y marcar la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos un nuevo video. En este estudio tenemos las perspectivas de estudiantes de odontología en el país de Qatar. Bajando a su sección de metodología, encontramos un poco sobre el instrumento que utilizaron. Nos indica que utilizaron preguntas abiertas, intentaron mantener sus preguntas neutrales, es decir, no queremos darles de entender que una cierta respuesta sería mejor que otra. Nada de, ya te gusta esto, ¿no? No, claro que no. Tenemos que mantener las preguntas más abiertas y neutrales. Y nos indican un poco sobre qué preguntaron acerca de por qué escogieron esa carrera de odontología, cuáles fueron sus motivaciones o algún factor interno o externo que influyó de manera directa o indirecta en su elección de la carrera de odontología y cuál es su percepción acerca de la odontología en general como carrera. Así que en esta oración tenemos la idea de sus preguntas de toda la entrevista, pero eso no más tenemos. No tenemos la lista concreta, solo tenemos esta oración un poco larga que nos da de entender qué es lo que incluyeron en las entrevistas. Y nos indica que fueran a través de grupos focales, en inglés en este caso, con moderador y observador, cada uno de unos 60 a 90 minutos cada uno. Pero no tenemos más. Solo que, si fue necesario seguir con algunas preguntas de seguimiento, así lo hicieron, y listo. No tenemos la lista completa, no tenemos cómo llegaron a esa lista de preguntas, no tenemos como en el otro estudio que acabamos de ver, eso fue validado a través de 5 participantes, nada de ello, y aún así es totalmente válido, aquí está publicado en una muy buena revista. Así que eso menciono solo para darnos de entender de que hay diferentes formas de armar esta lista de preguntas y aunque yo puedo sugerir algunos, especialmente si es nuestra primera vez haciendo un estudio cualitativo, sería bueno tener un poco más de proceso para validar esta lista de preguntas. Y yo prefiero incluir toda la lista completa de preguntas dentro del artículo. Todas esas son sugerencias. Nada más, porque aquí tenemos un artículo que no incluyó toda esta información, no siguió todo ese proceso, pero aún así está aquí publicada en una muy buena revista. Un ejemplo más aquí acerca de padres, en este caso en Australia, que sus cónyuges o su
mujer ha pasado por un embarazo y hasta ha dado a luz dentro de circunstancias de riesgo. En este estudio de 24 padres, si vamos a la sección del diseño del estudio, encontramos que definen qué significa este evento traumático, cómo buscaron los padres que podrían participar. Eso también es importante mencionar aquí. Vamos a verlo más adelante también, pero ¿dónde buscamos los participantes? En este caso, como es dentro de un hospital, pues el obstetriz principal de este hospital buscó a unos padres, les mencionó algo sobre el estudio. De ellos algunos, sí, estoy de acuerdo. E incluso en el proceso algunos al final no lo hicieron, pero quedaron con un grupo de 24. Pero ¿qué tenemos acerca del instrumento, de la lista de preguntas? Solo este párrafo. Nos indica quién realizó la entrevista, bien, cuándo, 3 a 4 meses después del parto traumático, y que fue a través de tanto el teléfono como cara a cara. Ambas modalidades incluidas y entre 15 minutos a 1 hora con 2 minutos. Así que hay mucha diferencia entre las diferentes entrevistas. Pero en cuanto al protocolo, la lista de preguntas está en un archivo suplementario. Nada más. Bueno, nos indica que fue exploratorio, preguntas generales, buscando entender mejor sus sentimientos y preocupaciones. Y cada vez que el mismo entrevistador quedó con una duda, a ver qué quiere decir con esto, siguió con algunas preguntas para aclarar. Y me gustó esta partecita al final. Como en este caso, la temática de su estudio tiene que ver con eventos traumáticos. En caso de que una pregunta o parte de la conversación en la entrevista causó un estrés psicológico en uno de los participantes, hizo los arreglos para que este padre podría verse con un especialista de salud mental. No es siempre obligatorio en un estudio incluir este paso, pero si vamos a preguntarles sobre algo traumático o algo que realmente preferirían olvidar, tal vez, es bueno incluir esta parte. Me gustó cómo lo hicieron en este estudio. Pero si vamos a la sección de información suplementaria, aquí tenemos un archivo con la guía de entrevista. Y mi perspectiva es que este archivo es más para la persona realizando la entrevista. No es para leerlo directamente a la persona, porque todo está fraseado en cuanto a los padres. Cómo los padres encontraron eso. Cómo es que ellos enfrentaron esa situación. Así que la persona realizando la entrevista tendría que evaluar, basado en algunas preguntas, buscando respuestas a cada parte de esta guía de entrevista. Y tiene sus preguntas generales o temas y algunas preguntas más específicas dentro de ello, como ya hemos visto en otros estudios, su guía de preguntas. Pero aquí con 5 preguntas ya llena unos 3-4 hojas, pero por lo menos sí incluyeron toda la lista de preguntas. Así que, ¿qué podemos concluir al final? Si voy a armar mi estudio cualitativo, ¿qué debo hacer para armar mi lista de preguntas? Como ya hemos visto, hay diferentes formas de armar esas preguntas, pero tengo algunas sugerencias. 1. Más que una sola persona debería armar la lista de preguntas. Si es posible, incluir representantes de diferentes grupos, tal vez unos metodólogos, unos miembros de la misma población donde vamos a aplicar el instrumento, algunos expertos del área. Si es posible, incluir todos en una reunión, aunque sea virtual, para armar la lista de preguntas, genial. Si no, algo que podemos hacer de manera asincrónica, es decir, cada uno cuando tiene su tiempo, podemos armar una lista de preguntas y pasarlo a diferentes personas
pares externos, jueces, si quieren llamarlos así, que lo pueden evaluar. Y podemos hacer esa evaluación con preguntas abiertas también. O si su universidad o institución ya tiene su formato para validar instrumentos, no hay problema, también se puede aplicar. El punto es que necesitamos más que una sola perspectiva para asegurarnos que no nos olvidamos de nada que deberíamos incluir en la lista de preguntas. En el camino, si se puede validar la lista con algunos miembros de la población, mejor. Aplicamos unas pocas entrevistas, 5 podría ser. Y además de hacerle estas preguntas de la entrevista en sí, además les preguntamos si todo se entiende bien, alguna sugerencia para mejorarlo. Y si no hay ninguna sugerencia, no hay problema. Podemos utilizar estas entrevistas iniciales como parte de nuestro estudio y seguimos. Pero si hay algo que hay que modificar, mejor hacerlo antes de aplicar todas las entrevistas. Pero como ya hemos visto, no es obligatorio cumplir con ninguno de esos requisitos, o esas sugerencias, mejor dicho. Pero sugiero incluir por lo menos algunos pasitos para validar nuestra lista de preguntas. Y en lo posible, es bueno comenzar desde una teoría en vez de sacar algunas preguntas del aire. Ahora, no siempre es viable, entiendo, pero deberíamos hacer una búsqueda de la literatura a ver si hay alguna teoría sobre la temática que podemos aplicar en nuestro estudio. Todo esto para los estudios cualitativos. Espero que les haya gustado. Si quieren saber, y ahora ya que aplico mis entrevistas o grupos focales y tengo mis grabaciones, ¿ahora qué hago? Vamos a ver esto en el siguiente video. No se olviden de suscribirse al canal, marcar la campanita aquí abajo y nos vemos en el próximo video.